Mis amigos y yo vivimos una de las experiencias más aterradoras de nuestras vidas, y quería compartirla. En ese momento estábamos trabajando en el sur de Texas, muy lejos de mi casa en California. Todo nuestro grupo tenía entre 19 y 32 años, y nos encantaba explorar cada ciudad a la que nos llamaban. Cuando nos enteramos de un tribunal abandonado en la ciudad, nos emocionamos mucho por ir a verlo. Elegimos una noche de viernes, cuando sabíamos que no tendríamos que trabajar al día siguiente. Nos preparamos con linternas y navajas de bolsillo y salimos alrededor de las 11:30 p.m. Al llegar, nos dimos cuenta de que todo el edificio estaba rodeado por una cerca. Dimos algunas vueltas en coche tratando de encontrar una entrada secreta y notamos que todas las ventanas y puertas del primer piso estaban tapiadas, lo que hacía que entrar fuera bastante complicado. Estacionamos unas cuadras más lejos para no levantar sospechas, y caminamos hacia un lugar bajo un paso elevado, donde pensamos que sería más fácil pasar la cerca. Logramos cruzar sin problemas, y comenzamos a explorar alrededor del edificio, buscando cualquier apertura por la que pudiéramos colarnos. Estando tan cerca, la sensación era muy inquietante. Las estatuas extrañas que rodeaban el lugar, las enredaderas que cubrían las paredes del edificio y la oscuridad total de la propiedad hicieron que mi corazón comenzara a latir más rápido. Había al menos 2 ventanas en las que alguien había escrito «Ayuda» en las tablas que las cubrían. Ver eso me puso la piel de gallina. Finalmente, elegimos una ventana para intentar abrirla con nuestras navajas. Conseguimos quitar 6 tornillos, pero 2 no cedían. Mi compañero Rob intentó forzar la tabla, sin éxito. Después de mucho intentar y de hacer demasiado ruido, la tabla finalmente cedió y logramos abrirla. Al entrar, lo primero que notamos fue un grafiti en la pared que decía «Diablo», escrito con pintura roja. Desde ese momento, podíamos ver que el lugar estaba hecho un desastre. Había 3 puertas por las que podíamos empezar a explorar. Escogimos la del medio, que llevaba al centro del edificio. Dentro, había basura por todas partes, pero lo que más nos llamó la atención fue una pequeña luz roja. Al observarla más de cerca, nos dimos cuenta de que era un sensor de movimiento. Salimos con cuidado de la habitación, atentos a más sensores. Probamos la tercera habitación y encontramos más sensores. Después de discutir un rato si debíamos marcharnos o seguir explorando, uno de mis compañeros decidió avanzar hacia la primera puerta. Lo seguimos y encontramos unas escaleras y cajas de fusibles completamente cortadas. Para nuestra suerte no había sensores en esa parte todavía. Sin embargo, la habitación estaba llena de basura, excepto por una puerta más. Mi compañero Brian fue el primero en acercarse y de repente se detuvo. Pensamos que había encontrado otro sensor de movimiento, pero dijo algo muy extraño. Había al menos 8 sillas colocadas en un círculo perfecto. Lo más raro era que las sillas estaban completamente limpias, ni una sola mota de polvo, lo cual contrastaba mucho con lo viejo y sucio que estaba todo lo demás. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que tal vez habíamos tropezado con algún tipo de círculo de culto. Me acerqué para verlo por mí mismo, pero de pronto todos comenzaron a decirme que guardara silencio. Me quedé quieto, confundido, hasta que escuché un sonido tenue de alarma. Sabíamos que las habitaciones por las que habíamos pasado no tenían sensores de movimiento. Habíamos estado verificando con cuidado mientras avanzábamos. Fue en ese momento cuando decidimos salir de ahí lo más rápido posible. Llegamos al camión sanos y salvos, y comenzamos a hablar de lo que había sucedido. Llegamos a la conclusión de que, probablemente, cuando forzamos la tabla para entrar, interrumpimos a los ocultistas en medio de su ritual. Y cuando nos acercamos más a ellos, se alejaron de su círculo para esconderse, activando un sensor de movimiento. No sabíamos exactamente quién o qué activó la alarma, pero definitivamente no queríamos quedarnos para averiguarlo. Finalmente había llegado el día de la firma para nuestra casa soñada.
Mi esposo y yo habíamos comprado una hermosa casa en las montañas, cumpliendo un sueño de toda la vida: escapar de la ciudad y disfrutar del sonido del viento soplando entre los pinos y nada más. Siempre sentí que vivía en el lugar equivocado. Posiblemente hasta había seguido las carreras incorrectas que me mantenían atrapada en la ciudad. Estaba ansiosa por ver nuestro nuevo hogar, así que, como mi esposo estaba trabajando, empaqué mis cosas, tomé a mi perro Guay y me dirigí sola hacia la montaña. Fue un viaje largo desde donde vivíamos. Paré en la compañía de títulos, firmé los últimos papeles y sin ceremonia alguna me entregaron las llaves de la casa. Guay saltó al asiento trasero del SUV y nos pusimos en marcha justo mientras el crepúsculo empezaba a caer. La casa estaba en una zona remota, sin servicio de celular, así que aproveché mientras aún tenía señal para llamar a mi esposo y contarle que todo estaba en orden. Era el comienzo de la cuarentena por el COVID y recién empezaba a comprender su impacto. Recuerdo que le dije a mi esposo que planeaba quedarme en un hotel esa noche, ya que aún no habíamos mudado nada a la casa, pero él me informó que todo estaba cerrado. Al principio no le creí, pero resultó ser cierto. Hasta las reservaciones que tenía en el hotel fueron canceladas. Así que, en ese punto, mi única opción era ir directamente a la casa, aunque no tenía muebles ni nada, pero aún así me sentía emocionada. La propiedad tenía unas 40 hectáreas en las montañas rocosas, ubicada profundamente en el bosque nacional, a unos 2100 metros de altura. Era una casa histórica, con más de 100 años, y recientemente renovada por completo. Sin embargo, había algunas rarezas, como el hecho de que no tenía una habitación principal definida. Había un prado, un arroyo serpenteante, un estanque, bosque y un silencio espectacular. A pesar de que había algo de nieve en el suelo, no estaba tan helado. El camino hacia la casa comenzaba a parecerme familiar, como si ya fuera mi hogar. Una vez que salí de la autopista, fueron unos 45 minutos más de manejo. Guay y yo llegamos justo cuando la oscuridad se apoderaba del paisaje. Era la primera vez que estaba en la propiedad sin la compañía de un agente inmobiliario. Al llegar, me di cuenta de que no sabía cómo funcionaban las cerraduras, pero finalmente logré entrar. El ocupante anterior ya se había mudado por completo, claro está, y aunque la primera vez que vimos la casa había muchos adornos raros y perturbadores, ahora no quedaba nada. Recuerdo un cuadro particularmente extraño que el agente inmobiliario me había señalado en su momento. A simple vista parecía un hombre caminando con su perro, pero al mirar de cerca, era un hombre cargando la cabeza de una cabra. Me alegró que ese cuadro ya no estuviera. Había un foco en la esquina que debía haber iluminado esa pintura, pero para mi sorpresa, no pude encontrar el interruptor para apagarlo. La silueta del cuadro todavía se veía en la pared, ya que el resto estaba descolorido a su alrededor. Guay recorrió la casa, subió las escaleras, olisqueó los baños y los armarios, y luego volvió a la entrada, gimiendo. «No nos vamos a ir, tonto», le dije. «Nos vamos a quedar aquí esta noche». Tomé algunas cosas del coche, cerré las puertas y me dispuse a descansar. No tenía un saco de dormir, pero con algunas mantas y mi almohada, me dije que dormiría como un tronco de lo cansada que estaba. Al cerrar los ojos, me di cuenta de que Guay estaba sentado junto a mí, completamente alerta y jadeando nervioso. «Es solo porque es un lugar nuevo», me dije. Eventualmente me dormí. Sin embargo, me desperté a mitad de la noche por un fuerte ruido que venía del sótano, como si alguien estuviera golpeando un tubo metálico con otro. Pensé que tal vez era el sistema de calefacción, así que intenté ignorarlo y volví a intentar dormir. Pero entonces me di cuenta de que las luces exteriores, que tenían detectores de movimiento, se encendían y apagaban repetidamente. El golpeteo seguía, y Guay ladraba intermitentemente antes de volver a sentarse junto a mí, alerta. A las 3 de la mañana, ya no podía más con los nervios.
Decidí que era mejor regresar a casa. Me vestí rápidamente, peleé con las cerraduras de nuevo, pero finalmente logré salir. Afuera, el cielo estaba increíblemente claro. Era la primera vez que veía la Vía Láctea de esa manera, gracias a la falta de contaminación lumínica. Después de esa noche, mi esposo y yo hicimos varios viajes más a nuestra casa, soñada en las montañas. Sin embargo, debido al COVID, nuestros planes cambiaron un poco, y decidimos que aún no estábamos listos para retirarnos, por lo que no nos mudamos permanentemente. Aún así, disfrutábamos de nuestras visitas temporales, pero parecía que la casa tenía otros planes para nosotros. Poco a poco, cosas extrañas comenzaron a suceder. Nunca volví a escuchar ese golpeteo en el sótano. Cuando mi esposo y yo revisamos el sistema de calefacción, descubrimos que solo el colector era de metal. El resto eran tubos de plástico flexible. No tenía idea de cómo se pudo haber producido ese ruido. Además, algunas mañanas nos despertábamos y encontrábamos las puertas de los gabinetes de la cocina abiertas. Teníamos un pastor alemán y 2 malinois, y cada noche todos los perros se amontonaban en la cama con nosotros, sin moverse hasta el amanecer. En nuestra casa en la ciudad, cada uno dormía en un lugar diferente, y rara vez subían a la cama. También notamos que, aunque normalmente eran muy enérgicos al salir al aire libre, en esta casa parecían dudar antes de cruzar la puerta. Durante mis exploraciones en la propiedad, descubrí algunas cosas inquietantes. En una esquina remota, encontré una estatua de mármol y, en otro rincón, señales de una fogata reciente, lo cual me preocupó, ya que podría haber sido provocada por adolescentes locales, arriesgándose a iniciar un incendio en nuestras tierras. Cerca de la casa, mientras limpiaba algunas malezas crecidas, encontré varias cabezas humanas de yeso, montadas en pedestales de madera. Me recordaron las piezas de arte que había visto antes en la casa cuando aún estaba habitada. Mientras trabajaba afuera, no podía evitar notar cómo nuestra casa, que una vez me pareció hermosa, ahora me parecía inquietante. Había un arco de piedra bajo el porche delantero que, cuando lo miraba, me daba la impresión de una mueca de desagrado. Después de un año de ser propietarios de la casa, decidimos venderla, principalmente por razones laborales. Sin embargo, las muchas cosas extrañas que ocurrieron ahí también influyeron en nuestra decisión. Me sentía cada vez menos cómoda estando sola si mi esposo tenía que salir de viaje. Un anciano de la iglesia nos había sugerido mantener una Biblia abierta en la sala principal del piso superior, lo cual hicimos. En nuestra última noche en la casa, los perros, como de costumbre, se amontonaron en la cama. A eso de la madrugada, me desperté y encontré la puerta principal completamente abierta, a pesar de que yo misma la había verificado antes de ir a dormir. Lo más inquietante fue que, cuando me levanté para cerrarla, ninguno de los perros quiso moverse de la cama. Esa fue la última vez que vi esa casa. Un año después, me enteré por conocidos que la casa se había quemado por completo. Afortunadamente, nadie salió herido. Y, para ser honesta, no me sentí triste al escuchar la noticia. Siempre hubo algo extraño en ese lugar. Creo que había alguna clase de entidad allí, algo oscuro que no nos quería allí. Los perros lo sabían, lo sentían. No creo que fuera el espíritu de alguien que hubiera muerto en la casa, sino más bien alguna entidad conjurada por el propietario anterior. Tal vez estaba desorientada por el hecho de que no vivíamos allí a tiempo completo. Me siento afortunada de que logramos desprendernos de esa casa. Aparte de unas cuantas historias escalofriantes, ese lugar ya no puede afectarnos. Durante la secundaria y los primeros años de la universidad, mis amigos y yo solíamos explorar edificios abandonados y terrenos vacíos en nuestro tiempo libre. Voy a usar nombres falsos por razones de privacidad. Éramos 5 en el grupo. Will, quien solía faltar a nuestras aventuras. Jake, que siempre nos llevaba en su coche.
John, mi mejor amigo, Ana, la novia de Jake, y yo. Antes de que Ana apareciera, yo era la única chica, y como era pequeña, siempre estaba ansiosa por demostrar que no me asustaba fácilmente, aunque en realidad sí lo hacía. Exploramos muchos lugares en todo el sureste de los Estados Unidos. Nuestros favoritos eran los hospitales psiquiátricos y las funerarias. Cuando lo cuento ahora, la gente siempre asume que esos eran los lugares más aterradores, pero no lo eran. Sin duda, los lugares que más miedo nos daban eran las escuelas abandonadas. Habíamos recorrido sótanos oscuros de hospitales, escalado sobre ataúdes y coches fúnebres en funerarias, e incluso encontrado sangre seca en equipo agrícola en viejos graneros, pero nada se comparaba con el miedo y el terror que sentíamos al entrar en esas dos escuelas abandonadas, ambas en nuestra ciudad natal. Una estaba en el centro y la otra en los suburbios. Comenzaré con la que estaba en los suburbios. Fuimos a esta durante el día, ya que la policía solía vigilar el lugar por la noche, y así tendríamos menos probabilidades de ser atrapados. Había algunas personas sin hogar cerca del edificio, pero logramos colarnos sin que se dieran cuenta. Teníamos ciertas reglas cuando explorábamos. La primera era que no hacíamos vandalismo. Nunca rompíamos nada para entrar. Si no encontrábamos una manera ya abierta, simplemente nos íbamos. La segunda regla era mantenernos en silencio para no alertar a nadie. Nuestro propósito era divertirnos y sacar fotos geniales para Instagram. Y la tercera regla: antes de comenzar a explorar, debíamos asegurarnos de que el edificio estuviera vacío. Generalmente, Jake y Will revisaban todas las habitaciones, armarios y cualquier lugar donde alguien pudiera estar escondido. Con el tiempo, comenzamos a usar walkie-talkies y armas sencillas, como objetos contundentes o cuchillos, por si acaso necesitábamos defendernos, aunque por suerte nunca tuvimos que usarlos. Entramos a la escuela en los suburbios, y para ser honesta, no estaba tan deteriorada como otros lugares que habíamos visitado. Podíamos escuchar a las personas afuera hablando, así que intentamos no hacer mucho ruido mientras Jake y Will revisaban el primer piso. Todo estaba bien, así que John, Ana y yo comenzamos a explorar. Después, Jake y Will nos avisaron que el segundo piso también estaba despejado, así que subimos. El segundo piso tenía lo de siempre: aulas, oficinas y una pequeña alcoba con una escalera de metal que llevaba al techo. Las ventanas estaban intactas, lo que indicaba que el lugar no había estado abandonado por mucho tiempo. Es importante señalarlo: ninguna ventana estaba rota ni abierta. Subimos al techo y, aunque nos aseguramos de no ser demasiado visibles, nos divertimos mucho y tomamos algunas fotos geniales. Jake, Will y yo bajamos por la escalera primero, pero cuando llegamos al segundo piso, los tres nos congelamos. Oímos algo, como pasos arrastrándose en una de las aulas a unos pocos metros de nosotros. Will y yo les susurramos a John y Ana que no bajaran todavía, que esperaran en silencio mientras Jake se acercaba con su arma para investigar. Will y yo estábamos listos para correr y ayudarlos si era necesario. Vimos a Jake entrar en el salón, abriendo los armarios de golpe, intentando asustar a quien pudiera estar escondido allí. Pero después de unos minutos, salió por la otra puerta, diciendo que no había nadie. Justo cuando empezaba a hablar, la puerta que había dejado abierta se cerró de golpe, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Jake estaba a varios metros de la puerta, y Will y yo aún más lejos. No había viento ni electricidad en el edificio que pudiera haber causado eso. Jake y Will volvieron a revisar la habitación, pero no encontraron a nadie. Fue entonces cuando supimos que habíamos presenciado algo que no podíamos explicar. No tardamos mucho en irnos, con los nervios a flor de piel. Unas semanas después, fuimos a la escuela del centro por la noche, lo cual no fue nuestra mejor idea. Había muchas historias sobre ese lugar, desde ojos rojos que te miraban desde el fondo del auditorio, hasta leyendas sobre el conserje que se había ahorcado en el sótano. No sabíamos qué era cierto y qué no.
pero queríamos averiguarlo. Encontramos algunas cosas interesantes, como viejas grabaciones de estudiantes hablando de lo tristes que estaban porque la escuela iba a cerrar. Desmentimos el mito de los ojos rojos, que resultaron ser simplemente dos pequeñas luces que nunca se apagaban. Después, bajamos al sótano, que solía ser la biblioteca. Libros y estantes estaban esparcidos por el suelo, con un área grande y vacía en el centro donde se decía que el conserje había muerto. Will, siempre el más atrevido, quiso intentar comunicarse con el espíritu. Al principio, solo lo llamó, pero al no obtener respuesta, empezó a burlarse y maldecir al supuesto fantasma. John y yo le pedimos que se calmara, pero él seguía. Ana, por su parte, comenzó a llorar en el hombro de Jake, claramente queriendo que todo se detuviera. Finalmente, Will se dio por vencido y dijo que nos fuéramos, pero justo cuando íbamos a salir, escuchamos un lamento bajo y triste proveniente de las escaleras. Nos quedamos petrificados al escuchar cómo el gemido se mezclaba con un sonido de algo arrastrándose por los escalones. Will, emocionado, corrió hacia las escaleras con su linterna, pero el sonido se detuvo tan pronto como la luz las iluminó. Subimos para investigar, pero no encontramos nada ni a nadie. Afuera, tampoco vimos a nadie huyendo del edificio. De todas las cosas que vimos y lugares que exploramos, las escuelas fueron, sin duda, lo que más miedo nos dio. Una vez, mi esposo, nuestra nieta de 8 años y yo, decidimos hacer un viaje de fin de semana para acampar en un parque estatal popular, a unas cuantas horas de nuestra casa. Mientras planeaba las actividades, me topé con un pueblo fantasma en el mapa. Lo busqué en Google, pero no encontré mucha información, lo que hizo que me pareciera aún más intrigante. Ese primer día, montamos el campamento bastante temprano y decidimos comenzar la aventura yendo al pueblo fantasma. Ingresamos las coordenadas en el GPS y nos pusimos en marcha. La carretera de 2 carriles serpenteaba hacia arriba, adentrándose cada vez más en la montaña, hasta que los árboles bloquearon casi por completo la luz del sol. Eventualmente, el camino se redujo a un solo carril, y las señales de civilización comenzaron a desaparecer. Conforme avanzábamos, el ambiente se volvía más solitario. Mi esposo empezó a mostrarse un poco preocupado. Después de todo, teníamos a nuestra nieta con nosotros y nos estábamos adentrando en medio de la nada. Los "y si" comenzaron a rondar en nuestras cabezas cuando la carretera dejó de ser pavimentada y se transformó en un angosto sendero de grava, apenas lo suficientemente ancho para nuestro camión. Nos preocupaba lo que haríamos si nos encontrábamos con otro vehículo en sentido contrario, ya que el camino corría al borde de un acantilado sin barandas, sin espacio para detenerse o dar la vuelta con seguridad. La emoción del principio se disipó, y la preocupación se apoderó del ambiente. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, llegamos a una señal de alto al final del camino de grava. Los árboles se abrieron y el sol volvió a brillar. La carretera se convirtió nuevamente en un camino de 2 carriles, aunque seguía sin haber señales de vida humana. Todos respiramos aliviados. El GPS nos indicó que giráramos a la derecha y que estaríamos en nuestro destino. Cuando tomamos ese giro, el camino se redujo nuevamente a un solo carril de grava, y de inmediato pudimos ver el pueblo fantasma. Las viejas y deterioradas edificaciones grises eran un espectáculo impresionante. Estacionamos y salimos del camión, llevando con nosotros a nuestros 2 perros, un labrador chocolate grande y un pastor australiano bastante enérgico. Desde el principio, los perros parecían alertas, tirando de sus correas hacia el pueblo, pero noté que el pastor australiano tenía el pelaje erizado. Aún así, comenzamos a explorar la calle principal, aunque no podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando. A medida que avanzábamos, una casa en particular captó mi atención. Era mucho más nueva que las otras edificaciones y parecía que alguien todavía podría estar viviendo allí.
Al acercarnos, noté que la puerta principal estaba completamente abierta y, por un momento, me pareció ver algo moverse dentro. Justo entonces, mi nieta me preguntó si alguien vivía allí. Parece que sí, le respondí, aunque en mi mente pensaba que tal vez era el cuidador del pueblo, si es que había uno. Seguimos caminando, pasando frente a la casa y un columpio roto y oxidado que añadía un toque aún más inquietante. Llegamos al centro del pueblo, donde las calles estaban flanqueadas por edificios antiguos y grises. Algunos seguían en pie, otros habían colapsado. Tomé algunas fotos, pero no podía dejar de sentirme vigilada. Mi esposo se adelantó para sacar fotos desde las ventanas de algunos edificios, curioso por ver qué había dentro. Aunque ambos estábamos armados, yo llevaba una pistola de 9 milímetros y él una 1911. No podía dejar de sentirme insegura, sobre todo teniendo a nuestra nieta con nosotros. Una sensación de incomodidad me invadió y solo quería salir de allí. Mi esposo seguía subiendo y bajando de los porches, tomando fotos, cuando el pastor australiano comenzó a gruñir, mirando fijamente hacia las ventanas superiores de uno de los edificios. Le grité a mi esposo que ya había tenido suficiente y que era hora de irnos. Mientras caminábamos de regreso hacia el camión, pasamos nuevamente frente a la casa más nueva y noté que la puerta, que antes estaba abierta, ahora estaba cerrada. Mi nieta lo notó también y lo mencionó en voz alta. Fue en ese momento cuando el pastor australiano enloqueció. Casi se soltó de mi mano, lanzándose hacia la casa mientras gruñía y ladraba de una manera que nunca había escuchado antes. El labrador también estaba alerta, con el pelaje erizado, y mirando de un lado a otro, como si esperara que algo saliera de entre los edificios. Finalmente, llegamos al camión. Subimos rápidamente y decidimos tomar otro camino de regreso, evitando el largo y peligroso sendero por el que habíamos llegado. Esa noche, después de acostar a nuestra nieta en la caravana, mi esposo y yo nos sentamos junto a la fogata revisando las fotos del día. Cuando llegó a las fotos que había tomado de las ventanas, su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Empezó a hacer zoom en cada una de las imágenes y, con una expresión de miedo, me pasó el teléfono. Lo que vi me dejó helada. Claramente en las fotos, había unas criaturas de piel gris clara, pequeñas, con grandes cabezas y enormes ojos negros. En sus frentes y a los lados de sus cabezas se veían unas protuberancias pequeñas, como si fueran cuernos diminutos. Una de ellas parecía tener alas, y esas alas también estaban cubiertas de pequeños nódulos. Al ver esas fotos, no podía dejar de pensar en lo que pudo haber pasado. Mi nieta estaba con nosotros, y las cosas podrían haber salido muy mal si esas criaturas hubieran decidido atacarnos. Afortunadamente no lo hicieron. Se quedaron ocultas dentro de esos edificios viejos y no nos molestaron. Aún así, me quedé con la incógnita de quién o qué vivía en la casa más nueva. ¿Era también una de esas criaturas? O tal vez un humano que había encontrado refugio entre ellas sin darse cuenta del peligro que le rodeaba. No obtuve respuestas a mis preguntas y, sinceramente, nunca quiero volver a ese lugar.